Bueno, hemos ido en tren, hemos comido, nos hemos vestido con kimono y tejidos preciosos. ¿Qué toca ahora, Laura? ¿Y por qué vas con una maleta vacía? Porque nos vamos de compras y hay que llenarla de cositas interesantes. Bienvenidos a Japón a Fondo, El podcast sobre Japón de la mano de Japonismo. patrocinado por Lexus. Experience Amazing. Bueno, ya hablamos de compras y de souvenirs, ¿no? Recuerdo que estuvimos haciendo un poquito así recomendaciones de souvenirs, recuerdos típicos, o bueno, más que típicos, diferentes al final, exclusivos de Japón en un Japón a fondo. Diría que en la temporada 2, o sea que ha llovido Exacto, ya. episodio 245. Pero claro, aquí queremos profundizar un poquito más porque al final uno va a Japón, quiere hacer turismo, quiere ver esos sitios que le han salido en las stories de Instagram, en los TikToks, que ha leído sobre ellos, que incluso tal vez haya visto en alguna película, pero es que ir de compras en Japón también es toda una experiencia y otro atractivo turístico por que se lo merece, vamos. Totalmente, por derecho propio. Creo Por que estabas derecho propio. buscando esa Sí, expresión. Pero estoy no. un poco out. Estamos un poco out. Pues sí, porque al final hay cosas, por ejemplo, en Japón, mira, ahora nos meteremos un poco en faena, pero la papelería, por ejemplo, los artículos de te papelería. puedes volver loco con la papelería. Es que eso es una atracción turística. Hay ciertas tiendas dedicadas a artículos de papelería que realmente es una pequeña excursión. Es un decir, madre mía, es que me puedo con pasar varias horas. plantas además, todo dedicado al mundo de la papelería, te puedes tirar ahí un buen par de horitas Perfectamente. mirando de todo, Luego comprando tenemos de todo. un montón de tiendas con cosas raras o kawaiis o bonitas o cookies o extrañas. Hay mucho artículo a veces que te sorprende, que dirías, en otro país pues ni me plantearía, ¿no? A veces comprar ciertas cosas, pero en Japón todo está puesto de tal manera que te invita mucho a gastar. Exacto. Te invita mucho La moda, la electrónica también, ¿no? Aunque hay que también. tener cierto cuidado con ciertas cosas de electrónica por temas de garantías o de menús, de los idiomas de menús, pero teniendo en cuenta además lo bien que está el yen ahora mismo. Exacto. En cuanto te gastas un poco más, porque ciertas compras pequeñas merecen la pena porque solo las encuentras en Japón, Sí. y estas sí que son muy caras si consigues encontrarlas fuera de Japón. Pero es que hay otras que en cuanto ya pagas un poco más dices, es que me merece mucho la pena pagarlo en yenes, tal como está ahora el cambio. Pero Sí, también es verdad. tienes la cosmética, cosas de comida preparada, ¿no? Los curries que tanto le gustan a nuestro pitufo, el ramen, no sé, es que hay un montón de cosas. Entonces, como tenemos tantas ideas de tantas cosas, pues en este Japón a fondo tenemos pensado daros ideas, ¿no? De qué comprar y dónde comprarlo. También, pues, ciertas tiendas, ciertos centros comerciales para Eso. que os suenen esos nombres y digáis, aquí es donde puedo comprar Kit Kats o aquí es donde puedo comprar cosmética. O para lo que los sea. busquéis en Google Maps. Exacto. Cerca de donde estáis para encontrar ese sitio para hacer todas estas compras. Luego también mercadillos, tiendas de segunda mano. Eso también va a ser interesante, pero también cosas prácticas que nos habéis preguntado bastante, tipo horarios comerciales o hasta la información sobre el tax free, por ejemplo. Por ejemplo. ¿no? Entonces, la idea es, os vamos a dar aquí un montón de información para que cuando lleguéis a Japón vayáis con la tarjeta o el monedero. Y lo que veis. Básicamente. Pero, claro, hay que tener lápiz y papel. Hay que tener lápiz y papel porque se viene aquí un podcast a tope de información. Exacto, bien rellenito. Bien rellenito. Pues bueno, empezamos quizá justamente por... los horarios comerciales, creo que es un buen... Hombre, sí, porque si la tienda está cerrada, por más que quieras comprar, no vas a poder. Empezamos por el principio y es los horarios comerciales. Y creo que aquí hay un punto que también se da a lo mejor en ciudades grandes, ciudades turísticas en el resto del mundo, es que hay que diferenciar entre las tiendas más o menos pequeñitas de barrio o hasta medianas, un poco más de barrio, a tiendas grandes o tiendas situadas en lugares muy, muy turísticos y grandes almacenes. O lugares de paso, por ejemplo, Eso es. los edificios que hay en las estaciones, que siempre hemos hablado que las empresas que gestionan los ferrocarriles en Japón suelen tener también
suelen hacer negocio con toda la parte comercial en el edificio de la estación. Entonces, claro, son lugares que suelen tener unos horarios muy diferentes. Eso es, pero para regla así un poco general, pues tienditas así pequeñas, medianas, hasta algunas en lugares comerciales, por ejemplo en Kioto, en ciertas calles comerciales, vais a ver que abren entre las 9 y las 10 de la mañana, más o menos, y cierran normalmente como a las 6 de la tarde, ¿no? Se han abierto antes, pues un poquito antes, pero más o menos a las 6 de la tarde. Sí que es horario ininterrumpido. En España, por ejemplo, todavía hay muchos comercios que cierran al mediodía, ¿no? Cerran al mediodía un par de horitas y luego vuelven a abrir. Esto en Japón no pasa. Abren a las 9 o a las 10 y hasta las 6 y va a ser ininterrumpido, ¿vale? Normalmente también abren casi todos los días en muchos casos, aunque a veces hay tiendas que tienen un día de descanso, que puede ser que haya un día que esté cerrada. Normalmente la gran mayoría de tiendas es o el lunes o el miércoles, son como los días más típicos de cierre. Sí, también son días típicos de cierre a veces de museos y hasta de algunos restaurantes. Y de restaurantes y esto, ¿no? ¿Cómo saber qué día cierra? Porque no es todos los domingos cierran, no. Los domingos pueden estar abiertas y lo que pasa es que a lo mejor cierran el lunes o cierran el miércoles. Pues Google Maps es vuestro amigo. En Google Maps tenéis ahí la información de los horarios y qué días cierra. Sí que es verdad que a veces pues puede haber errores porque no se ha metido bien la información, pero en el 99% de los casos la información está actualizada y es correcta. Y entonces ya podéis ver, mira, pues esta tienda a la que quería ir, ¿no? Una tienda chiquitita en algún que habéis visto en un mapa de japonismo, pero veo que cierra los lunes. Pues voy a intentar ir a ese barrio un martes, por ejemplo. Claro, pero esto es en cuanto a las tiendas pequeñas, así medianas. Si estamos hablando de centros comerciales, grandes almacenes, espacios más grandes, aquí los horarios son más amplios, como a veces también pasa internacionalmente. Eso es. Normalmente a las 9:30, 10 suelen abrir, que dices no hay mucha diferencia con respecto a las otras tiendas, pero suelen cerrar entre las 8 y las 10. Aquí Exacto. ya se amplía el horario, ¿no? De una manera que como turista, por ejemplo, te dé mucho más margen. Si estás turisteando por la ciudad, pues dices, oye, pues al final, cuando ya he terminado, ¿no? Pues antes de cenar, por ejemplo, pues a lo mejor me paso por el centro comercial y hago alguna compra. Bueno, de hecho, por ejemplo, Yodobashi Camera, ahora hablaremos de este gran complejo, ¿no? De la electrónica, un centro comercial dedicado a la electrónica, temas de hogar y demás. Pues eso está abierto justo de 9:30 a 10, ¿no? Fabuloso. O el centro comercial Mitsukoshi, que es un poco un centro comercial, bueno, unos grandes almacenes un poquito de calidad. Sí, un poco más de lujo. Más de lujo, exacto. Pues eso es, por ejemplo, de 10 a 8, que para ese tipo, ¿no? Al final de comercio, pues también es bastante amplio. Exacto. Y aquí cuando entras en una tienda, de todas maneras, yo creo que hay que hacerlo el comentario, Laura, porque quizás si ya habéis ido a Japón, ya lo tenéis conocido, aunque seguramente ya habréis hecho oídos sordos, pero vais a escuchar una frase o más bien una palabra que va a ser omnipresente cada vez que entréis en una tienda. ¡Irashaimase! ¡Irashaimase! Efectivamente, significa bienvenido, que es una de estas cosas que suelen decir que forma parte de este omotenashi, de esta sobre todo la atención al cliente, ¿no? A lo que akusama, esta hospitalidad y este trato al cliente como si fuera una deidad casi, ¿no? Por eso le debemos todo al cliente. Lo curioso es que en la gran mayoría de sitios, pues como tienen unas campanitas que en cuanto entra un cliente por la puerta suenan, cualquier empleado, aunque esté, por ejemplo, en un Uniqlo, que lo hemos visto, están doblando ropa y colocando ropa en los estantes, está de espaldas a la puerta, a la zona de entrada, oyen la campanita y gritan irashaimase a la camiseta, porque realmente están de espaldas y no se giran para mirarte. Entonces, a veces resulta un poco vacío. Sí, al principio quizá dices, ala, qué guay, ¿no? Fíjate, me están aquí diciendo bienvenido, al menos cuando sabes que te están diciendo, pero luego te das cuenta de que, bueno, que es un protocolo que tienen que seguir, que cuando entra alguien hay que gritar irashaimase y ya está, ¿no? Y cuando se marcha alguien arigato gozaimashita y se acabó.
que al final tampoco es que tenga tanto significado, ni No. sea tan profundo, ni muchísimo menos. Pero sí es verdad que cuando vais de compras lo vais a oír muchísimo, Bueno, sin es duda. parte del manual del empleado ya, ¿no? Y quizás eso ha perdido un poco del significado porque igual que los empleados tienen que ir uniformados de una cierta manera, con la chapa de nombre tal cual, pues eso, ¿no? Parte de ese manual implica que hay que decir irashaimase cada vez que entra alguien y se dice y ya ni se piensa casi En ni el qué que es. significa Y ni de nada. hecho, en los últimos años, con también recortes, ¿no? Al final tenemos menos gente trabajando en atención al cliente, también en tiendas, en grandes almacenes, pues más vacío es todavía, porque está esta persona en el Convini o como tú dices, en el Uniqlo, haciendo sus cosas porque tiene que rellenar, ¿no? Las estanterías o doblar la ropa o lo que sea, no te está atendiendo No, claro. directamente, ni probablemente te va a atender directamente. Tiene ese otro trabajo, está a lo suyo, pero te tiene que decir el irashaimase, que queda como un poco vacío, ¿no? Pero bueno, sí que es una curiosidad Lo interesante. curioso es que los japoneses no suelen contestar al saludo, No, porque es parte de eso, ¿no? Es como tú eres empleado, me tienes que decir el irashaimase, yo soy aquí el que se va a gastar el dinero, entonces yo entro y paso y no digo nada. Pero a mí personalmente, ya sé que soy un giri, por más que conozca la cultura japonesa, giri, para los que estéis al otro lado del charco, es extranjero, ¿no? En el argot español. Eh, para los que no somos de allí, aunque lo conozcamos, a mí me sabe mal que me digan bienvenido y no decir algo, ¿no? O y no no, hacer ni una siquiera inclinación de cabeza o como indicar, oye, gracias por ni darme la mirar a la bienvenida. persona, O ¿no? Al mirarles, menos. Es exacto. decir, entonces, bueno, sí que a veces, pues cuando nos cruzamos ahí la mirada con algún empleado, pues bajamos un poquito la cabecita así a modo de saludo, porque es que de hecho a mí me parece un poco A violento, mí me parece violento no decir sinceramente, nada, ¿no? Es ¿eh? como si yo fuera aquí la reina de los mares o Y no, Nasis y y no no. estuviera entrando, ¿no? Y me solo falta que tiren los pétalos de rosa por donde piso. Pero bueno, sigamos con otros temas importantes a la hora de comprar y es el tema de los precios. Si os fijáis, cuando vais de compras por Japón, veréis que los precios indicados siempre van a aparecer sin el impuesto de consumo, que lo Exacto. que en España llamamos el IVA, para Bueno, entendernos, no ¿no? Más o exactamente, menos. pero vamos, es eso, es un impuesto que se cobra adicionalmente al precio del objeto o del bien que estás comprando. En Pues eso, España, por más o ejemplo, menos el IVA, en la para Unión entendernos. Europea creo que ahora es obligatorio que los precios incluyan el IVA, porque Sí, si no, claro, es un poco... Le estás dando información no del todo clara al cliente no, no, es porque que no no es sabe clara. lo que va a pagar Claro. al final, porque encima cuando compras más objetos, ¿no? Pues empiezas a sumar y dices, vale, pues ahora tengo que calcularle el impuesto. En Japón, sin embargo, los precios van a aparecer sin este impuesto. Lo bueno comparado con España, que gran parte de los bienes que compras en tiendas y demás están al 21% en Sí. Japón, y eso que hubo mucha crítica porque se subió hace poco. Bueno, en el 2014 pasó del 5% que había, que era Era relativamente muy bajito, bajo. al 8%. Y ya fue, wow, Fue tremendo, igual. ¿eh? Pero ya Las estaba quejas que previsto, hubo. ya lo había dicho Shinzo Abe, que era Exacto. entonces el primer ministro, el malogrado primer ministro, que lo iban a volver a subir al 10% y así lo hicieron en 2019 y ahora mismo el impuesto de consumo en Japón es del 10%. Que no me dejabas acabar, estaba yo hablando de esto. A ver. Eso es el 10%, con lo cual cuando veáis los precios de las cosas, si vais ahí con el dinerito en metálico preparadito, ¿no? Has dicho, mira, me he comprado un onigiri que cuesta tal, pues ya está. No, cuidado porque se os tiene que A sumar mí alguna vez, justamente este impuesto al consumo. mira que me lo sé y alguna vez me ha pasado, de ir con el onigiri precisamente, ¿no? O una compra pequeña en el conveni, un onigiri y una botella de algo de beber, ahí contar los yenes porque tenía monedas de un yen sueltas y cuando llego a la caja digo, me cago en todo que no he calculado el impuesto de consumo y entonces claro, te sale otro importe y todas esas moneditas, algunas te valen, pero todas esas moneditas de €1 que tenías apartadas ya De las un tienes euro que no, de olvidar. un yen. De un yen, perdón, sí. De hecho, hablemos de esto, hablemos del dinero en metálico, ¿no? En esto Japón ha ido cambiando mucho, especialmente en estos años tras la pandemia. Antes de la pandemia necesitábamos muchísimo
dinero en metálico. En general, para comprar en pequeñas tiendecitas, pues en muchos lugares necesitabas hasta pequeños restaurantitos, necesitabas pagar en metálico. En la actualidad todavía hay pequeñas tiendas o pequeños restaurantes, ¿no? Pequeños locales donde solo no aceptan tarjetas, ¿no? Y solo aceptan pagos en metálico. Es decir, tenemos que tener siempre dinero en metálico encima en Japón sí o sí. Es curioso esto, ¿no? Porque en uno de los restaurantes de gyozas súper pequeñito en el que estuvimos en Kobe, por ejemplo, ahí ponían solamente pago en metálico, ¿no? Y en algún restaurante de ramen en Fukuoka, pero luego en otros sí que aceptaban tarjeta. Y luego, por ejemplo, en un restaurante de gyozas también, pero en Fukushima, que dices, está encima como más alejado de las rutas turísticas habituales, ahí sí que nos aceptaban tarjetas. La gran mayoría de sitios ahora, estamos grabando esto finales de 2024, lo digo para los que nos escuchéis en el futuro, actualmente la gran mayoría de sitios aceptan ya tarjetas y tarjetas internacionales sin ningún tipo de problema. Y yo creo que va a cambiar todavía más, Sí, no también. solo por el influjo del turismo internacional, sino también por algo que leíamos recientemente de que el coste del mantenimiento de máquinas para tarjetas sin contacto, las típicas Suica, Pasmo y demás, que muchos japoneses han estado usando y siguen usando desde hace más de 2 décadas y que realmente han hecho, ¿no?, que no fueran tan necesarias las tarjetas de crédito en Japón. Pero claro, estábamos leyendo que muchas empresas de transporte están empezando a quitar el soporte a estas tarjetas por lo que les cuesta el mantenimiento de estas máquinas, porque dicen además que las máquinas que permiten leer y hacer pagos con tarjetas de crédito, tanto nacionales como internacionales, es mucho más barato. Claro. Entonces yo veo que va a haber un camino hacia retirar, ¿no?, estas grandes inversiones, sobre todo porque empresas de transporte, por ejemplo, cada vez tienen menos viajeros porque la población envejece y al final no te sale a cuenta mantener toda esta infraestructura. Entonces yo sí que creo que vamos a ver todavía más sitios con tarjetas. Totalmente, y creo que también se verá una ampliación del pago desde el móvil, ¿no? El pago, porque en muchos sitios que te aceptan tarjeta actualmente prefieren, ¿no?, la tarjeta física. Te van a pedir la tarjeta física. Sí, en algunos sitios lo aceptan, lo que pasa que no es algo... No es tan habitual, o tan No es- como aquí, por ejemplo, en España, es muy típico. Yo pago todo con el móvil, Exacto. absolutamente todo. Hasta voy a, no sé, a un supermercado oriental a comprar 2 cosas que me cuestan a lo mejor 6 euros o 3 euros o lo que sea, y pago con el Claro, móvil. pero eso es por cómo tienen configurado el sistema este sin contacto ellos, ¿no? Porque, por ejemplo, hay cajeros en los 7-Eleven en los que puedes sacar dinero con tarjetas internacionales que tienen una parte del cajero donde puedes acercar una tarjeta sin contacto japonesa, Exacto. como la Suica, pero no puedes acercar una tarjeta sin contacto, o en el móvil propiamente dicho, ¿no?, como la Revolut, para sacar dinero sin tener la tarjeta física. Sí. Entonces, en muchos casos os van a pedir la tarjeta física, que la van a meter en el datáfono a la manera, digamos, Como antigua, convencional. tradicional. Sabemos de algunos japonistas que nos han dicho que en algunos sitios sí han podido utilizar el móvil, pero no es algo que podamos decir en tal cadena sí, en tal cadena no, en tal... Y porque no es extensivo. no es extensivo. no De es hecho, por todo el nosotros país. hemos intentado pagar Eso a es. veces con la tarjeta en el móvil y nos decían que no. O sea, daba error. Ellos mismos ni siquiera nos decían que no lo hiciéramos. Lo intentábamos, daba error y entonces nos decían, tarjeta. Y metíamos la tarjeta Exacto. física y entonces sin problemas. Entonces, nuestra recomendación siempre es, evidentemente, llevar la tarjeta. Podéis sacar dinero con vuestra tarjeta, por ejemplo, una Revolut, ¿no? Y así os evitáis ciertas comisiones, pues en cajeros, y llevar un poquito de metálico siempre encima. Exacto. ¿Vale? Tenéis enlaces de todas maneras en Japonismo, tanto para conseguir una tarjeta Revolut o una N26 y sacar dinero en Japón, como para conseguir, si estáis en España, la parte del dinero en metálico, ¿vale? La parte del dinero es en España, la Revolut, todo el mundo. Propinas, que eso también, ya que estamos hablando aquí de dinero en metálico y demás, las propinas no son habituales en Japón. De hecho, no se dejan propinas en el sentido de, pues lo que pasa a veces, al menos en España, que tú pagas, ¿no? Y dejas, pues no sé, un poquitito. Dejamos poca propina en general en España. Esto no es Estados Unidos, ¿no? A veces redondeamos el precio, ¿no? Dices, quédate lo que sobra. Sí. Esto en Japón, así tal cual, nunca se va a dar.
¿vale? Depende De hecho, también de los sitios, claro, ¿no? Pues hay algunos lugares que sí que a veces te ponen como, a veces pasa en los Starbucks, incluso en Estados Unidos, ¿no? Que te ponen como una jarra, pero es lo que iba a decir, sí, pero eso para mí no es dejar propina. no, exacto, Eso eso. para mí es, pues justo, esto se está haciendo mucho, especialmente porque hay mucho turismo, y hay mucho Eso, turismo de Estados Unidos que no entienden la vida sin propinas, ¿no? Entonces, eso. para evitar el problema de me está dejando un dinero en la mesa o me ha dejado un dinero en la caja cuando ha ido a pagar y ese dinero es del cliente y es, no, usted te lo tiene Claro. que quedar, yo se lo tengo que devolver este dinero. Este Sí, dinero no es mío. Están en algunos sitios, están poniendo pues estos el tip como, jar que sí, llaman, ¿no? Que sería traducido como, bueno, un recipiente así de cristal, más o menos, ¿no? Donde tú metes, donde tú metes lo que tú que es quieras, como, ¿no? pues eso, una ayudita o un no sé qué, que se puede llamar propina, pero no es exactamente Pero esto lo propina porque no veréis. lo dejas como al cambio de pagar la cuenta. Esto lo veréis en sitios un poco más o modernos o un poco más turísticos. Exacto. En lugares tradicionales esto no les entra en la cabeza. O No, sea, la propina, no, ellos tú el precio es el que te dan, tú pagas por el servicio que te dan y ya está. Con lo cual esto también me lleva a temas de regateo. El claro. regateo no es nada típico en Japón. A lo mejor en algún mercadillo, ¿no? De estos de segunda mano, podéis ahí ajustar un poco el precio, podéis intentarlo, pero no es algo como en otros países de Asia, donde es lo Sí, o de África. o norteafricanos, por Exacto, donde ejemplo. es lo habitual, que tienes que regatear sí o sí, o si no te estafan, ¿no? Directamente, o sea, estás pagando No, mucho más y de lo sabes que que... vas a pagar más de lo que vale. Sí, que es por lo que no me gusta a mí el regateo. Entonces en Japón no existe el regateo, ¿vale? Ni siquiera si vais un poco ciertos puestos callejeros y eso, no. El precio que hay es el precio que tienes que pagar y ya está. Ya digo, como mucho en algún mercadillo de estos de segunda mano, que ahora podemos hablar de alguno de ellos, ahí a lo mejor podrías decir, oye, esto no me lo puedes dejar, pues redondéamelo a no sé cuánto. Bueno, y Se también se puede probar. regatea en los mercadillos Torinoichi. Bueno, sí, pero esos son especiales. Esos son especiales, va aparte, Va va aparte, va completamente, aparte. porque forma parte un Forma poco parte de esa de la tradición de ese experiencia. mercadillo. Sí, sí, Son sí. mercadillos que se hacen en los días del gallo de noviembre. Leed el artículo Tori no Ichi en japonismo. No sé si tenemos podcast del Torinoichi. Pues no sabría decirte ahora Bueno, si mismo. no, a lo mejor se puede venir Ah, un episodio. Mira. igual se puede venir un episodio. Te da una idea, Veremos, ¿verdad? ya me has dado una idea. También hablando del tema de pagos, veréis que siempre a la hora de pagar, normalmente, bueno, cuando pagamos en restaurantes, por ejemplo, ¿no? Muchos restaurantes os van a dejar el ticket en la mesa, ya sea en un recipientito así como circular, ¿no? Y os dejan el ticket ahí, a veces O a en veces una... lo que es la nota, ¿no? Lo que es la comanda con los precios va en una, ¿cómo decirlo? Una Como, bandejita debajo de la mesa, hay un sí, espacio, a veces uno de en un estos... Sí, portapapeles ¿cómo o se algo llama? así, Lo ¿no? que... Que tiene, pues eso, rígido, y entonces se coloca en un huequito que hay eso, ¿no? Debajo de la mesa. Entonces, Sea si como tú ves sea, que tienes ese huequito y que te dejan ahí lo que es la cuenta, o que te dejan la cuenta en ese recipiente cilíndrico que tú has dicho, entonces sabes que la cuenta no la tienes que pedir porque ya la tienes. Y diréis, ¿pero qué pasa si pido más cosas? Porque, por ejemplo, me pido 2 cervezas más. Pues no os preocupéis porque se van a llevar esa cuenta y van a añadir otra que ya tiene lo que habéis añadido a la comanda. Pero si exacto, la tenéis exacto, en la ahí está. mesa, tenéis que ir con esa comanda, ese papel que os dejan, a la zona de la caja registradora, esté donde esté. Hay veces que está al lado de la barra, como en el restaurante este de gyozas en Fukushima. En la mayoría de veces está al lado de la puerta de entrada. Exacto, la entrada-salida, ¿no? Ahí esto en restaurantes, luego en tiendas vais a ver que funciona lo mismo. Os acercáis a la caja y al ladito de la caja suele haber una bandeja. Una bandejita normalmente es de color azul, Sí, es es la verdad. más típica de color azul, donde normalmente lo tradicional es dejar el dinero ahí o la tarjeta de crédito ahí para que el empleado, además vamos a ver que va a agarrar esa cajita, ¿no? Bueno, esa bandejita con las dos manos, ¿no? Va a decir, Exacto, bien. esto es muy típico. Sí, Es un entonces poco, ya coge el dinero o la tarjeta y es un pues te poco cobra. parecido a lo del Irashaimase cuando entras, ¿no? En el sentido de que ellos están para servirte y tú eres el amo y señor, ¿no? Entonces tú
no les das nada en la mano, porque sería como rebajarte. Tú lo dejas ahí en la bandeja y ellos lo recogen. Pero, sin embargo, ellos, la vuelta, normalmente sí que te la dan a ti en la mano. En la mano, sí, es lo Y habitual. te la dan además contando el dinero que hay de vuelta, ¿no? Si hay varios billetes, te dicen 1.000, 2.000, 3.000, ¿no? 500, para que sepas. Claro, esto hasta que se empezaron a poner de moda las máquinas, por ejemplo, los combinis, estas automáticas que tú metes el dinero, que también las he empezado a ver en España en algunos Sí, sí, restaurantes, sí, en algunos que tú bares. metes los billetes y las monedas y no tienes prácticamente ninguna interacción con el empleado que hay detrás de Bueno, la zona de cajas. gran problema, ¿no? Falta de mano de obra en Japón, pues en un conveni antes podía haber 3 personas trabajando en un mismo turno y en la actualidad si hay uno y que tiene el pobre que estar colocando las cosas, cobrando y demás, pues hay que simplificar, ¿no? Pero Todos fíjate esos lo procesos. complicado que se ha vuelto, porque ya no es solo eso, que haya menos gente trabajando, porque muchas veces, mucha de la gente que trabajaba en los convini eran gente que tenían pues alguna visa de estudios, ¿no? Pues un arubaito, por ejemplo, un trabajo a de jornada parcial. Y en este caso, al implantarse este tipo de máquinas, la interacción que hay entre el empleado y el cliente cada vez es menor, con lo cual tú vienes y estás recién llegado para para estudiar japonés o para lo que sea, un working holiday visa o algo, y es que con saberte 4 palabras, ¿no? Los números, el gracias, el no sé qué y poco más, ya tienes suficiente porque todavía hablas menos con los clientes que antes. Sí, de hecho, últimamente en los últimos viajes hemos visto la gran mayoría de personas que trabajaban en el Convini eran extranjeras. Además, clarísimamente extranjeras por el propio nombre y por el acento que tenían al hablar japonés, ¿no? Hablaban relativamente así, así. Así, así. Bueno, es lógico, hay ciertos trabajos que a lo mejor los japoneses no quieren hacerlos. Si se necesita mano de obra, pues tendrá que venir de algún sitio, Claro, ¿no? los japoneses no quieren hacerlos, pero nadie está dispuesto a perder la conveniencia de las tiendas de Bueno, ya conveniencia. veremos en un futuro, ¿no? ¿Qué sucede? Pero bueno, que nos liamos con este tema. Podríamos Bueno, hablar. es que de vez en cuando está bien hacer reflexión social, Laura, también. Bueno, pues mira, si quieres hacer una reflexión social, antes ya lo has dicho 2 veces, que el cliente es el rey, ¿no? El cliente es casi una deidad y demás. Pues leí hace poco, justamente en un periódico japonés, que se están dando muchos casos de agresiones o de abusos, lo llaman, ¿no? Del cliente al empleado. Madre mía. De clientes que se creen, pues eso, ¿no? Pues que ellos siempre tienen la razón porque el propio sistema les ha hecho Les ha creer que hecho siempre creer. tienen la razón y Y están son abusando clientes un poco. japoneses. Sí, 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 estamos Lo hablando digo aquí de. para que no sigamos a veces con la idea de qué malos somos los visitantes, los turistas, ¿eh? Porque los japoneses, pues bueno, también tienen sus Y cosas. de hecho, pues estaban viendo qué podían hacer, cómo se podía atacar este problema, que se ve que es un problema creciente. En los últimos años se ha hecho cada vez más, bueno, acuciante, ¿no? Un Bueno, cuando poco. vivíamos en Londres había muchos carteles Mm, en estaciones de tren, de metro, en autobuses y en muchos sitios, ¿no? Pidiendo el respeto a sí. los trabajadores y te decían además, como por un lado pidiendo respeto y por otro lado amenazando, ¿no? Que si hacías algún tipo de abuso que podía ser un delito, Sí, sí, incluso. sí. Entonces, bueno, me hace gracia, ¿no? Que comentes esto porque justamente creo que mucha gente se cree que son los reyes del mambo y están abusando del sistema al final y se están dando muchos casos. O sea que, bueno, Joder, vaya tela. ya hablaremos de ello. Tax free. Relacionado un poco con las compras, tenemos que hablar al final del tax free. Hombre, Muchos nos claro. preguntáis sobre esto, ¿no? Bueno, el tax free, ¿qué es? Pues básicamente no pagar ese 10% que decíamos del impuesto Exacto, del porque consumo. eres visitante y te vas a llevar ese objeto fuera de Japón y no lo consumes o no lo usas en Japón. Eso es. Ni todas las tiendas ofrecen tax free, ni a todos los productos, cualquier compra que hagas va a tener tax free. No, no funciona así, ¿no? Pero sí que es verdad que básicamente muchas tiendas, a lo mejor frecuentadas por turistas, ¿no? Ciertas cadenas y ciertos grandes almacenes, pues sí que ofrecen tax free y oye, pues merece la pena al final utilizarlo porque nos ahorramos ese 10%. Por ejemplo, a mí que a veces me gusta comprar figuritas de estas de macros en los mandarake, por ejemplo, el mandarake este grandísimo que hay en Akihabara, ahí te hacen tax free. Pero, Mm. por ejemplo, en el Tamashii Nations, que es Ujú. de Bandai, que está también en Akihabara, muy cerquita de la salida de la estación de JR, donde para la Yamanote y otras líneas, ahí tienen un cartel que dice expresamente que no hacen tax free.
Y por ejemplo, Apple, las Apple Store que hay en Japón, antes tenían tax free, pero parece ser que vieron que mucha gente, aprovechando que los precios más bajos y más ahora con el yen un poco débil, se compraban iPhone sobre todo y luego los revendían, ¿sabes? Sacándose un dinerete ahí importante en lugar de usarlos para, pues bueno, para uso propio. Claro, en lugar de comprarlos para uso propio, ¿no? Entonces en las Apple Store no te hacen tax free ahora mismo. Las compras o los productos que se pueden comprar exentos al final de impuestos, ¿no? En este programa de tax free, se dividen en dos grandes grupos. Por un lado, productos generales y, en segundo lado, los consumibles, que llaman ellos, ¿no? Los consumibles son los importantes porque es básicamente temas de cosmética o de comida, que son grandes compras que hacemos siempre todos cuando vamos a Japón. En estos casos es normal, es la forma en que se funciona. Nos van a entregar estos, los consumibles, todos estos artículos de cosmética o de comida que hemos comprado en una bolsa sellada. Esta bolsa sellada, en principio, no se puede abrir hasta abandonar Japón, ¿vale? Pero claro, si tú compras cosmética, que son pues a veces pues líquidos, fluidos o no sé qué, cuando sales de Japón no te van a dejar llevar todo eso en el equipaje de mano para que tú lo enseñes, ¿no? Si te lo piden. Entonces lo tienes que meter en el equipaje facturado. Sí, pero la idea es que tendrías que meterlo con la bolsa Con la tal bolsa cual. que te han dado, exacto. A ver, esto está cambiando muy rápidamente porque justo hemos hablado con gente, además a través de Reddit y demás, se está automatizando un poco el tema porque hasta hace muy poquito no había casi control. No había control, tú facturabas tu maleta con tus, ¿no?, productos que habías comprado en tax free. Y luego ya ibas, ¿no? Entrabas control de pasaportes, ¿no? Inmigración y te ibas a tu puerta y adiós, muy buenas, ¿no? Casi no había en nuestro tiempo, hace unos años, había una zona justamente de tax free donde se suponía que tenías que dejar un resguardo. Bueno, el resguardo que alguna vez nosotros lo hemos hecho, el resguardo que nos habían grapado al pasaporte lo entregabas allí. Pero la última vez que hicimos eso, que estoy hablando de 2019, no había nadie en ese sitio y había una caja de cartón donde te decían, deja aquí tu resguardo, que dices, esto se va a ir directamente a la incineradora porque esto no lo va a revisar nadie. En la actualidad todo esto está automatizado ya. En muchísimas tiendas, de hecho, ya te hacen todo el tema directamente por ordenador, ¿no? Y sabemos que en la actualidad, si tú vas a la gestión de tax free o te paran, ¿no? Porque dicen, oye, te ha tocado, enséñame tu pasaporte. Con solo la información del pasaporte ya ven todos los productos que has comprado. Hay como una ficha, por decirlo de alguna manera, en su ordenador que ven toda la lista de productos que has comprado y te podrían pedir justamente que los enseñes, que los muestres para demostrar que no los has vendido estando en Japón para ganarte un dinero. A ver, Japón, según dice, ¿no? Están queriendo cambiar la manera en la que se gestiona el tax free porque dicen que mucha gente lo revende y que han perdido, no sé si decían, más de 1.000 millones de yenes en impuestos no pagados. Pero hay una parte que me parece bien, porque a veces hemos visto a ciertos, entre comillas, turistas, y voy a decir asiáticos en la gran mayoría, exacto, aunque probablemente los hay de todas las nacionalidades, que van con unas bolsas que dices, esto no es para consumo propio ni de coña. Sí, pero también es cierto que aquí Japón está tirando la cifra por lo alto, ¿no? Más de 1.000 millones de yenes en impuestos y tal, cuando, por ejemplo, a nosotros, que hace tiempo que no nos piden, ¿no? Que hemos pasado y no nos han pedido nada de información ni nada, se supone que esas compras nuestras las deben considerar como que son parte de ese dinero en yenes de impuestos que no han recibido, porque no tienen constancia de que lo hayamos sacado del país, cuando todo lo que hemos comprado nosotros ha sido para consumo propio, ¿no? Entonces me parece que están tirando un poco por lo alto. Es verdad que el sistema ha cambiado un poco porque, por ejemplo, ahora tú entras a Japón rellenando el formulario de inmigración y de aduanas online. Puedes seguir rellenando el papel que dan en el avión, ¿no? Pero mucho más cómodo, lo hemos contado en varias ocasiones, hacerlo online. Pero es que esta misma web te da la opción, eso sí, te da la opción una vez que ya te han puesto el sello en inmigración, Japón, cuando estás en Japón, de que escanees ese permiso de entrada para que la web te genere un código QR para mostrar en tiendas de tax free. Así no tienes que mostrar el pasaporte, sino solo mostrar el código Exacto. QR. Lo que pasa es que no todas las tiendas tienen lectores
para escanear este código para gestionar el tax free. Con lo cual, todavía. Siempre llevad el pasaporte encima. Que además es obligatorio. Es obligatorio, tenéis que llevarlo. Y así, bueno, si veis una tienda que tiene tax free, pues podéis ahí sacar el pasaporte y os tramitarán esto, ¿vale? No solo es más fácil si tienen este lector, porque no hace falta sacar el pasaporte con el riesgo, ¿no?, de que se estropee, de que se te caiga, que lo pierdas o lo que sea, sino también para ellos todavía mucho más fácil de controlar. Claro, queda todo registrado de una manera además automática directamente, ¿no? Hay que hacer un gasto mínimo. Creo que eran 5.000 yenes en una única tienda, ¿eh? No vale decir, compro, ¿no?, en la calle, compro aquí, compro allá, junto todos los tickets y a ver, ¿no?, que me devuelvan a mí no. Eso es. En una única tienda haces ese gasto mínimo y entonces hay dos maneras un poco de ahorrarte ese 10%. La más típica suele ser que ya a la hora de comprar ese producto te solicitan el pasaporte, ellos, ¿no?, verifican que tienes ese permiso de entrada como turista, todo el tema, y hacen ahí sus cositas. Antes rellenaban unos formularios a mano, ahora ya hacen muchas cosas directamente por ordenador y ya no te cobran ese 10%, ¿no? Digamos que ya te cobran solo sin el 10%. En otras tiendas funciona un poquito diferente, tú lo pagas todo normal y te tienes que ir como una mesa, digamos, un lugar especial que es donde tramitan justamente la devolución de ese 10%. Tú vas con el ticket y te hacen ahí las cuentas. Miran y el pasaporte, de nuevo ven que eres visitante, que tienes lo curioso el sello. Es que ahí te lo devuelven en metálico, aunque tú hayas pagado en tarjeta. Lo cual dices, madre mía, entonces un poco un lío, ¿no? Pero bueno, yo qué sé, por ejemplo, Mandarake suele ser la segunda opción. Justamente tú pagas normal en caja, pero luego te tienes que ir al mostrador específico de tax free, enseñarles el ticket con el pasaporte y te devuelven ese 10% en metálico, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa al salir del país? Bueno, pues estamos viendo que está cambiando mucho la historia, ¿vale? De manera general, hasta ahora no había ningún tipo de control y la gente pues decía, es que tengo que, ¿no?, muchas compras las tengo que meter en la maleta sí o sí, y el lugar de control de tax free estaba dentro ya. Una vez pasado el control de seguridad, con lo cual tú ya estás en un momento en el que tú ya has facturado. Ya has facturado y todo lo demás. Creo que están intentando mover justamente ese mostrador fuera antes de pasar el control de seguridad para que, en todo caso, pues puedas hacer ahí trámites que tengas que hacer si te lo piden, ¿no? Estamos un poco a la espera de ver cómo va cambiando esto, porque parece que está cambiando como rápido. No, sí, a ver, Japón ya dijo que para 2025 quería tener un nuevo sistema en marcha en el que controlasen mucho mejor las compras que ha hecho cada uno y asegurarse de que esas compras salen del país y que no se quedan para que se revendan sin haber pagado impuestos. Entonces, la única manera de asegurarlo y de que te devuelvan el dinero, ¿no? Porque decían eso, en el momento en el que se aseguren que tú lo sacas del país, te devuelven el impuesto. La única manera es que haya... Esto se hacía antes así. Yo la primera vez que fui a Japón en el año 2000, recuerdo que al salir estaban bueno, y creo que en Corea también se hace así en muchos casos, están los mostradores justo y en España también en muchos casos, si no lo has hecho antes, lo tienes que tramitar en el propio aeropuerto, hay esos mostradores justo antes de seguridad para recibir, ¿no?, ese dinero. Claro, pero ahí no te miran lo que has comprado porque ese mostrador está antes de seguridad, pero después de la facturación. Sí, entonces supongo que presentas los tickets de lo que has comprado, ellos ven que te estás yendo del país y entonces dicen, sí, pero vale, si no pues revisan que tienes el material tú, porque yo puedo presentar los tickets, exacto, pero el material se lo da a mi amigo que vive en Tokio y lo revende y nos sacamos por un eso dinerete. hemos leído algunos casos ahora en Japón, ¿no?, de que cuando gente ha dicho que llevaba compras hechas con tax free, luego pues se ha liado una bastante gorda. Leía a un chico justo en Reddit hace un par de semanas, que de hecho luego le pregunté, ¿no?, un poquito más, que él a la hora del check-in le preguntaron si tenía compras tax free, él dijo que sí, y entonces pidieron, ¿no?, un momento, tienes que hablar con el personal de este tema, sí, ¿no?, de aduanas. Y entonces le pidieron abrir la maleta para comprobar. Mía. Además dijo, miraron con mi pasaporte, miraron en el ordenador y salían todas las compras que había hecho. Qué fecha y todo lo que había comprado, ¿no? Y entonces vieron eso, miraron en su maleta y dijeron, ok, todo está bien,
y ya pudo facturar y ya pasar el control. Pero y tal. esto no es racional. Porque, o sea, yo puedo entender que lo quieras hacer para asegurarte, pero no tiene ningún Y sentido no cuando es crecedero, es sobre todo imposible. cuando los aeropuertos japoneses, precisamente por la falta de personal, no es como en otros que puedes facturar para un vuelo que sale dentro de a lo mejor 3 horas, ¿no? Sino que hasta 2 horas antes no te abren el mostrador de facturación y Sí. se junta, a veces se acumula Mucho. muchísima gente. Tú imagínate que encima, hoy no, pues ahora tienes que esperarte porque tiene que venir el de aduanas y tiene que mirarte la maleta y no sé cuánto. Es que se va a liar una. Nos sorprendió muchísimo a todos. De hecho, el chico decía, sí, todo el mundo siempre me había dicho que pues no había mucho control, ¿no? Que normalmente no pasaba nada y tal y cual. Y hasta él, al final, a mí, de hecho, me contestó a mí directamente, me dijo, mira, llego a saber todo este lío Y pago los pago impuestos. el 10%, me da igual, no uso el tax free, pago y así no tengo que hacer ningún tipo de Es que cosa. yo he llegado a pensar, Laura, que parte de las normas estas que quiere poner Japón tan difíciles no es para desincentivar que la gente compre cosas y luego las revenda en Japón y con eso ellos pierdan dinero de impuestos, sino que directamente quitar el tax free. Claro, Para que todo el mundo diga, oh, me sale más a cuenta por tiempo y tal, más encima en un momento en el que estoy con estrés, porque te estás yendo del país, quieres facturar ya, no quieres perder el avión, ¿no? Porque luego dices, tengo la cola de seguridad, no sé qué. Pues que la gente pague todo con el precio, con puede los ser. impuestos, para evitarse esos líos. Puede ser. Me huele muy mal. Así que bueno, vamos un poco a ver, os actualizaremos la información con las últimas novedades, ¿no? Sabemos que todo esto pues va a cambiar Exacto. por lo que Si tú no, has de dicho. todas maneras, lo contaremos en los Japonismo Mini de Sí, otros podcasts sí, futuros sí. y en el artículo de compras en Japón que hay en japonismo.com lo tendréis actualizado en cuanto haya más Exacto. información. Ajá. Si nos preguntáis, oye, ¿esto lo puedo comprar? ¿Me puedo traer estas cosas de España? Que esto nos lo preguntáis Pero de mucho, Japón ¿eh? a España o de Japón a Argentina o a México o donde sea, nos lo preguntáis muchísimo. Esto hay que mirarlo siempre en la página de aduanas de vuestro país, ¿vale? Hay que mirar las franquicias, es decir, los topes que podéis llevar, ¿no? Normalmente te dicen el importe, el tope del importe de las compras, por ejemplo, en España, ¿no? Creo que es el importe de las compras no excede 430 euros. Exacto. 300 si se manda creo que por otros medios, Sí. pero vamos. O luego, por ejemplo, que nosotros esto lo utilizamos en el último viaje, nos trajimos un par de botellas de whisky, estuvimos consultando la web de aduanas de España que decían que para viajes internacionales fuera de la Unión Europea, porque en la Unión Europea había unas características mejores, pero de países que estuvieran fuera era un poco peor, había un máximo de 1 litro por persona. 1 litro de alcohol por persona. Exacto. Entonces, claro, si tú traes más o te compras 200 cosas que el monto total es superior a esos 430 euros que hay en España o los que sea en vuestro país, pues es cuestión de que tengáis suerte o no. Pueden Porque, pararte en claro, aduanas, pueden revisarte, pueden decirte, oiga, señor, enséñeme pues los todo tickets esto, o enséñeme tal, o esto cuesta mucho más y te van a hacer pagar el IVA de esos Exactamente, objetos. ¿vale? Entonces, siempre esto miradlo, por favor, en la página web de las aduanas de vuestro país. En España, por ejemplo, aduanas forma parte de la agencia tributaria. Tenemos Exacto. enlaces de un montón de aduanas diferentes en la web, en el artículo que tú has mencionado de compras. Ahí tenéis enlaces directos para que veáis las distintas franquicias según el país, ¿vale? Entonces, eso también tenedlo en Exacto. cuenta. Y sobre todo que no son exclusivos, quiero decir, no son 430 euros en compras generales y luego, por ejemplo, 1 litro por persona de alcohol. No, es 1 litro por persona de alcohol, pero el coste de esa botella también cuenta para ese límite de dinero. Con lo cual, evidentemente. si te has comprado algún whisky majo, pues ya Pues, tenemos problemas. como ¿no? pille el guardia civil que sabe de whiskies y de lo que cuestan y te vea con un Hibiki 21 años, por ejemplo, que a lo Venga, mejor a ver, son señor. 600, 700 euros al cambio, ¿no? Te va a decir, sí, está muy bien, estos son 0,75, estás por debajo del litro,
pero estás por encima del coste. Así que bueno, ahí, es un claro, poco... simplemente que lo sepáis. Luego cada uno que haga lo que quiera, pero que lo sepáis, a menos que tengáis ahí los límites, ¿vale? Pero claro, tú imagínate, Laura, que en Japón no se ponen con esto. Si la gente dice, vale, pues mira, para quitarme líos, yo pago el impuesto japonés. Y luego te pillan en la aduana de tu país y pagas el impuesto también del tuyo. Y dices, ya, mírame. Es como no me sale a cuenta. No ya, me sale a cuenta. El yen estaba barato, pero ya esto me ha salido muy caro. Bueno, aquí os hemos dado un montón de, no sé, información práctica al final de comprar. Pero ¿qué tal si hablamos un poquito de qué y especialmente de dónde comprar ciertas pues venga, cosas? Laura, porque nos estamos enrollando. Nos estamos enrollando mucho, así que bueno, lo primero, recuerdos y souvenirs. Ya hicimos ese episodio que hemos mencionado. Así que ahí no nos vamos a meter mucho. Además, en la web tenéis varios artículos de compras tradicionales, de recuerdos, en fin, hay un montón de ideas también. De todas maneras, esto, es que tampoco hacen falta muchas ideas, cada uno que compre lo que quiera, ¿no? Nosotros os damos ideas, pero evidentemente, pues ahí ya cada uno. Pero luego tú has dicho antes tecnología, tema de electrónica. Es verdad que Japón en la actualidad no tiene cosas tan llamativas, tecnológicamente hablando, como en el pasado. Yo recuerdo en el año 2000, justamente, la primera vez que fui a Akihabara, hasta le mandé fotos a mi padre. No sé qué, o sea, no sabíamos que eran ciertas cosas, ¿no? Porque había cosas todavía, y mira que ya estaba empezando a caer. Que todavía no llegaban a España. Como que había 2-3 años un poco de diferencia con Europa. En la actualidad esto se ha perdido, pero sigue siendo un lugar interesante para comprar tecnología o electrónica. ¿Dónde podemos ir a comprar este tipo de cosas? Pues, por ejemplo, al barrio de Akihabara en Tokio o al de Denden Town en Osaka. 2 lugares clásicos y luego también centros comerciales que están muy dedicados a esto, pues quedaros con estos nombres. Yodobashi Camera, por ejemplo, uno de los en el propio grandes. Akihabara hay un Yodobashi Camera grandísimo. Y luego Big Camera también, ¿no? Que mucha gente lo escribe con big, como si fuera grande, ¿no? En inglés, pero no es big. En teoría es big, ¿eh? Exacto, B-I-C, Big Camera. Ambos tienen eso, plantas y plantas dedicadas a tecnología. Hay mucha fotografía sobre todo. Mucha fotografía. Hay ordenadores, videoconsolas, teléfonos móviles. Luego también hay cosas del hogar, ¿no? Electrodomésticos, con lo cual si buscáis, yo qué sé, un washlet portátil, pues lo podéis comprar. Exacto, una suihanki, ¿no? Una cocedera de arroz. Un montón de estas cosas las podéis comprar, por ejemplo, ahí, ¿no? Y el Yodobashi de Akihabara. Y estos sitios normalmente te suelen hacer tax free, sin problema. Luego, mira, tú también lo has comentado antes, a ti te gustan las figuritas y cosas de estas, de todo el tema de manga, anime, hasta también temas de idols, mundo idols o de Ghibli, ¿no? Todo este tema, pues evidentemente en Japón hay muchísimas tiendas. En Akihabara tenéis mucha tienda de manga anime. Por ejemplo, el mandarake, que son varias plantas, pero está el Ami en Radio Kaikan, hay varias tiendas. Hay un montón. Luego de idols también, en Akihabara más idols, en este caso femeninas, y idols del mundo del anime también, ese tipo de cosas. Luego otro lugar, Nakano Broadway. Nakano Broadway está genial porque sí que es una colección de tiendas. De hecho, hay como 5 mandarakes diferentes o algo así. Uno especializado en cosas antiguas, además, aunque ahí estás preparados para soltar buen dinerete. ¿No? Están como divididos por temáticas. Exacto. Esos mandarakes, pero luego hay muchas otras tiendas y todas dedicadas a temas de manga, anime y idols. Es fabuloso. Y luego, si sois fans específicamente o que buscáis merchandising de Estudio Ghibli, pues tenéis las tiendas Donguri. Las tiendas Donguri son las tiendas oficiales de Ghibli en Japón y pues son fantásticas porque tenéis un montón de peluches, bueno, de todo, de absolutamente de todo relacionado con Ghibli. Si no podéis ir al parque Ghibli o al museo Ghibli, porque las entradas a veces son un poco difíciles de conseguir, pero queréis vuestro recuerdito, vuestro merchandising de Ghibli, pues estas tiendas Donguri están muy bien. De todo esto tenemos artículos en la web, así que pues, lo podéis ver para ver cómo se escribe exactamente, para buscarlo luego en Google Maps y demás. Exacto. Luego también tienen los Pokémon Centers, que hay varios distribuidos por el país, ¿no? En Tokio, por ejemplo, hay uno en Ikebukuro, entonces un montón, pues también tienen peluchitos de cada Pokémon diferente y tarjetas coleccionables y nosotros figuritas. Siempre vamos, aunque no somos mucho de Pokémon realmente, pero bueno, siempre Eric siempre vamos. se compra alguna cosa. Y Eric siempre se compra alguna. Algunos cromos se compra, ¿no? Aunque no haga la colección, pero le gusta comprarse algo.
Luego, comida, snacks. Esto yo creo que todos los que viajamos a Japón queremos comprarnos comida, ya sea, pues no sé, tabletas de curry, ¿no? O patatas de sabores, o esos Kit Kats, o esos Pocky también de distintos sabores, o yo qué sé, lo que sea, porque al final podéis comprar lo que queráis. Evidentemente, ciertas cosas, el mejor lugar es ir a un supermercado. Un supermercado, pues ahí buscáis supermercado en Google Maps y os vais a encontrar Exacto. supermercados por todas Sí, partes. si os ha olvidado, muchas de estas cosas las tenéis en las tiendas de duty free del aeropuerto una vez que ya habéis Sí, pasado el control de seguridad, sobre todo lo que son Kit Kat de sabores, aunque no tan grande quizá la variedad, pero tenéis también patatas fritas con chocolate y estas mierdecillas, sí, pero ¿no? a Y veces otras que muchas dices, quiero cosas. comprar pasta de miso o Sí, salsa de exacto. soja o katsuobushi, ¿no? Cosas de estas como de cocina, Sí, lo mejor es en supermercados. Pero si totalmente. no, otro lugar fantástico al que ir es Don Quijote, Donkey. Yo creo que las tiendas Donkey tienen siempre en la planta baja o la planta como más accesible un montón de Kit Kats y un montón de snacks típicos. Sí, los donkeys son como grandes bazares, ¿no? Entonces Sí, tienen. También hemos llegado a ver, también hemos comprado algún whisky japonés en un sí. Don Quijote. Hemos comprado maletas en un Don Quijote. De Hemos todo. comprado, o Hay sea, puedes comprar de cosmética, todo. hay maquillaje, hay, bueno, es que de todo, cosas también de para farmacia, que también son muy interesantes. Hay de todo, absolutamente de Hay para todo. farmacia, hay para maquillaje, hay para todo. Sabía que lo ibas a decir, ¿no? Entonces, Don Quijote, que también tenemos artículo, fantástico. A mí la tienda me agobia muchísimo porque siempre están con la música a tope, voces que te Y hay dicen, aquí mucha ofertas, aquí no sé gente. cuántos, aquí tal, aquí cual, ven aquí, ven a no sé qué. Es agobiante, pero además hay juegos también a veces, recuerdos Sí. absurdos, ese jueguecito, ¿no? De montar, de despiezar el atún, por Despiezar el atún, por ejemplo. ejemplo, o el Yo qué sé. wagyu. Y luego también eso, los curry, ¿no? Lo hemos dicho. Que Sí, curiosamente, aunque tú mencionabas las pastillas, desde hace ya algunos años, al menos en Japón de forma doméstica, se venden más los curries que ya vienen en bolsita como preparados que tú solo tienes que calentar. calentar. Sobre todo porque los curries en pastillas, aunque hay muchas marcas, normalmente la variedad es poca, porque tienes el roux hecho y tienes como mucho la versión suave, la versión medio picante y la versión más picante, ¿no? Dices, vale, me puede gustar más cómo lo hace esta marca que cómo lo hace esta, pero en realidad cada una tiene como 3 versiones por ahí. Mientras que ahora mismo, teniendo en cuenta que pasa como con el ramen, hay diferentes tipos de curry en casi cada ciudad, ¿no? Es algo que todavía no ha explotado quizás tanto como el ramen, ¿no? En la mente de los viajeros internacionales, pero es eso, hay muchas variedades locales y claro, a los japoneses que les gusta mucho lo de comer cosas específicas de otras regiones, pues hay muchos curries de estos que solo tienes que calentar, que están hechos, ¿no? Tal como se hace en tal región, en tal ciudad, ¿no? Entonces se está vendiendo mucho más ahora este curry que el otro. de todas maneras, en Don Quijote hay curries También los hay de estos. Por eso digo y que también es hay genial. hasta curries de estos preparados de, por ejemplo, gogo curry. De También. gogo curry podéis comprar los curries de Coco Chibania no hemos visto en Don Quijote, pero a lo mejor los hay y nosotros simplemente a los Donkey que hemos ido pues no había, ¿eh? Pero vamos, que tenéis un montón y de snacks, todo lo que queráis. Es el lugar perfecto para comprar este tipo de recuerdos, ¿eh? Luego también mencionábamos en el episodio, ¿no?, de compras y souvenirs, decíamos temas de cerámica, de textiles, de antigüedades, pues evidentemente, ¿no? Buscas una tetera, por ejemplo, ¿no? Bueno, una tetera y unos vasitos, o unos palillos, hasta palillos personalizados, o kimonos de segunda mano, cualquier tipo de antigüedad, pues básicamente os recomendamos mercadillos, especialmente los mercadillos. Tenemos un artículo de mercadillos en Tokio, y hay un artículo de mercadillos en Kioto y Osaka que está pendiente de publicarse, pero el de Tokio sí que lo tenéis porque hay opciones súper interesantes en estos mercadillos de antigüedades. Yo, de hecho, todo lo que tengo de hecho con ropa de kimono es de kimonos de segunda mano que estaban en realmente mal estado, que ya no son kimonos que no te puedes poner. Que me los compré por nada, por muy poquito dinero en estos mercadillos, en mi caso en Kioto, ¿no? El mercadillo del Kitano Tenmangu, pero vamos, que mercadillos hay un montón. Y luego, si específicamente cerámica, pues también en la zona de Asakusa, en las calles un poco así perpendiculares a la zona central de Asakusa, hay mucha tienda también de esta. Y luego, pues bueno, tú decías kimonos, pero por ejemplo tienes una cadena
que se llama Tansuya. Uy, sí, claro. Que de kimonos de segunda mano, que es fantástica porque ahí sí te puedes volver loco. Sí, son kimonos de segunda mano, pero en buen estado. Exacto, te los puedes poner, ¿eh? No son de estos que dices, es que veces, ya están muy machacados. Y a veces tienen unas ofertas brutales y por eso tienen tantísima gente. Una cosa que se nos ha olvidado decir, Laura, en la parte quizás de comida y demás, porque nos pregunta muchísima gente, el té verde. ¿Dónde compro té verde? Y es como, pero vamos a ver, si Japón es un lugar donde en muchos casos en un restaurante te van a poner té verde para beber. Es que té verde lo tienes por todas partes. Cualquier shotengai por la que paseéis, estas calles comerciales peatonales techadas. En todas. En todas hay tiendas en las que te venden té verde. Y lo bueno es que la gran mayoría de estas tiendas te van a dejar probar. Primero te van a preguntar un poquito qué tipo de té te gusta. Si no hablas japonés y no os entendéis, te van a dejar probar uno y van a ver un poco, ¿no? Dependiendo de si te gusta o no, si te ofrecen de algún otro tipo. Es que de verdad, están por todas partes. Hay un montón de té verde. Nos preguntáis a veces, una tienda. ¿Cómo que una tienda? ¿Cómo que una tienda en una ciudad como Tokio, sí, ¿no? Que viven 38 millones? Pues es que hay 200. De hecho, 200 en 2019, cuando estuvimos en Machiya, que ya ves, es un barrio nada turístico, ahí al norte de Tokio, pues había una tiendecita de té justamente al lado de la estación. Y que vendían también cerámica, teteras, exacto. Y ahí nos compramos varias cosas, lo pusimos en stories y madre mía, el número de personas, ¿cuál es esa tienda? ¿Dónde es esa tienda? Quiero la dirección de esa tienda. Y dices, pero si da igual, yo te puedo dar la dirección de esa tienda. En Yanaka Ginza, por ejemplo, que tenemos artículo tanto de Yanaka Ginza como de la zona de Yanesen en Tokio, que es una zona para dar paseo muy tradicional y demás, aparte de muchos puestecillos de comida, tanto de cosas tradicionales como croquetas, como otros dulces con forma de gatitos y cosas de estas, pues también había otra tienda de té verde también muy interesante, ¿no? Que esta es como muy concreta, pero es que las hay por todas partes. Pero es eso, que no te tienes que ir a un sitio concreto solo para comprar el té verde. En todo caso, es, oye, mira, pues si vas a Yanesen, que sepas que hay una tienda de té verde y de hecho hay una tienda de kimonos de segunda mano justo al lado, me refiero. Que son cosas que de verdad que os las vais a encontrar muy fácil, ¿no? Eso es. Luego también hemos mencionado cosmética. Cosmética, bueno, tanto japonesa como coreana. Evidentemente la cosmética japonesa merece la pena comprarla en Japón porque, bueno, pues... Esa belleza natural. Bueno, es lo que busca, ¿no? Un poco esa belleza natural, pero tiene un precio un poquito elevado. Y luego también tenemos antinatural. Sí. Y luego tenemos la cosmética coreana, que, bueno, en origen, ¿no? En Corea es relativamente barata. Bueno, pues en Japón también podemos encontrar cosmética coreana y cosmética japonesa, pues por ejemplo en el barrio de Shinokubo, en Tokio. Claro, es el barrio coreano de Tokio, pues lógicamente, aparte de restaurantes de la típica parrilla coreana, pero de verdad al estilo coreano, pues también hay lugares donde comprar cosmética coreana y hasta cosas de idols coreanos. Sí, también. Luego en droguerías y tiendas especializadas tenemos todo un artículo dedicado a cosmética japonesa, con además un enlace a otro artículo dedicado a cosmética coreana, con marcas, recomendaciones, tiendas y demás. Así que les podéis echar un vistazo. Y luego, bueno, también hay mucha gente que disfruta mucho comprando moda japonesa. Anda. Además, en Japón está muy de moda también todo el tema de ropa de segunda mano. Muchísimo. Es verdad. Hay muchos barrios con muchas tiendas de ropa de segunda mano como Shimokitazawa o Koenji, Exactamente. por ejemplo. Muchísimas tiendas aquí se especializan en ropa de segunda mano, pero además no ropa de segunda mano de cualquier tipo, sino un poco también como trendy. Sí, más colorida, sí, más moderna, más... Sí, porque no es ropa de segunda mano de, es de los años 60. Exacto. Y entonces ¿no? han vaciado el piso y han puesto esto a la venta. No. Hay mucho movimiento al final de ropa y eso hace que haya mucha ropa de segunda mano en muy buen estado y muy moderna, Exacto. ¿no? Digamos. Pero vamos, si queréis ropa que sea así de moda de lo que se lleva ahora mismo, pues en las tiendas que hay por Harajuku, por Shibuya, sobre todo en cuanto salís de la zona quizás más turística, ¿no? Las calles un poco aledañas, pues podéis encontrar tiendas bastante interesantes. Y si queréis algo más general, nosotros siempre recomendamos echar un vistazo a Uniqlo. Ah, sí, Uniqlo, fantástico. Además, tanto la ropa específica para el invierno, ¿no? Esas prendas térmicas para el invierno, como también la tecnología igual para el verano, que refresca, ¿no? Un poco, te quita la humedad de la piel en verano.
os lo recomendamos. Y luego, sobre todo, porque si sois un poco frikis, siempre suelen tener colaboraciones con temas de anime o con incluso Star Wars. Lo que pasa que aquí el tema son las tallas. Si sois grandes como yo, pues a veces es verdad que comprando en la web, si vives allí, pues sí que tienen tallas más grandes, pero por ejemplo, en tienda, la última vez que estuvimos en un Uniqlo, tenían algunas camisetas de Star Wars que a mí me gustaban muchísimo y solo llegaban hasta la L y yo necesito una talla más grande. Sí, para cuerpos no normativos, pues bueno, y al final tallaje en general es bastante más pequeño que lo que estamos acostumbrados en Europa. Y esto es una pena, porque cuando vivíamos en Londres, el Uniqlo de allí, lógicamente, sí que tenía tallas XL y tenía esas colaboraciones de Star Wars que yo me compré bastantes entonces. Así que bueno, tenéis ahí un montón de ideas, aparte de estos mercadillos que os hemos dicho, echadle un vistazo justamente a la web. Bueno, en la web de hecho tenemos, porque estaba ahora pensando que hemos dicho, tenemos un artículo específico de los mercadillos de Tokio, que están geniales, pero luego también tenemos menciones a, por ejemplo, el mercadillo del templo Toji o el mercadillo del santuario Kitano Tenmangu, ambos en Kioto, que son una auténtica maravilla. Si os encajan en vuestro viaje, es el lugar para encontrar justamente pues eso, cerámica, kimonos, artesanías y antigüedades. Y si os gustan estas cosas, pues luego, por ejemplo, en Nagoya hay la Feria de Antigüedades Osu, que se celebra entre el 18 y 28 de cada mes en el templo Osu Kanon. Hay también un mercadillo en Hiroshima, en el parque Higashisenda. Bueno, pues hay varios, ¿no? En Fukuoka, por ejemplo, que es otro sitio que quizá todavía tampoco va tanta gente, pero bueno, empieza a ser un poco interesante. Tenéis el Dasaifu Tenjin Omoshiroichi, que se celebra en la plaza Tenjin, ¿no? En la zona de Dasaifu, que es este gran santuario dedicado a Tenjin, a las afueras de Fukuoka. Luego también, tú lo has mencionado antes, cuando hablabas del té verde, las calles comerciales, estas shotengai, ¿no? Casi siempre techadas. En estas calles comerciales tenéis un montón de tiendas súper interesantes siempre. De todo. Incluyendo además karaokes. Para cuando te cansas del comprar o del turisteo, te metes en el karaoke, te pides un par de cervezas, te pones a cantar y luego tenemos un montón de recomendaciones de shotengai, hasta de tiendas, o sea, de calles comerciales, tanto en Tokio como en Kioto, como en Osaka. O sea, echarle un vistazo. Sí, da algún ejemplo, Laura, para que se queden con algo, aunque el artículo de las shotengai en japonismo está muy interesante. Pues por ejemplo, no es una shotengai como tal, porque no es cubierta, pero todo el bueno, es que no se necesita que sea cubierta. No, exacto. Sería la calle Nakamise, en Asakusa, ¿no? La calle de acceso al templo Sensoji, una antigua Monzenmachi, esas calles comerciales de acceso a templos y santuarios, pues está llena de tiendas de recuerdos y de galletas así de arroz senbé. De todo, aquí hay de todo en esta calle. De todo. Y muy cerca tienes Kappabashi. Kappabashi, dedicada justamente a productos para hostelería, aunque también vendan al por menor. Aquí, por ejemplo, si queréis comprar cuchillos, de nuevo, máquinas para hacer arroz, estas suihankis, palillos, cuencos, lo que sea, es un lugar fantástico. Has mencionado tú la calle Yanaka-Ginza, en la zona de Yanesen, exactamente igual. Pero luego en Kioto, pues hombre, tenemos todo, es en la intersección entre la calle Kawaramachi y la calle Shijo. Es uno de los ejes, ¿no? Puntos neurálgicos de Kioto y está absolutamente lleno. Todas las tiendas, que sí de paraguas, de calzado tradicional, de temas de caligrafía, de té, de recuerdos, de kimonos, de lo que queráis, lo vais a encontrar justamente en esa zona. Bueno, o si no, en la Teramachi. La Teramachi te iba a decir. Shinkyogoku. Exacto, Teramachi y Shinkyogoku es otra zona también llena de tiendas y además muy cerquita tienes el mercado Nishiki, que aunque muchas cosas son para los japoneses que compran para su despensa o para los turistas o propios japoneses que quieren comer algo allí mismo, pero también podéis encontrar, pues eso, tiendas en las que comprar cosas de comer que meter en la maleta y traeroslas de vueltas. Y luego nos saca, pues mira, teníamos la Shotengai Doguya Suji, toda la zona de Sennichimae, esa primera parte está dedicada ahí hay de todo. A justamente también tiendas especializadas en productos para hostelería. Exacto, Doguya Suji hostelería. Exacto, al por menor, pero luego Sennichimae, pues maravilloso, ¿no? Lleno de absolutamente todo. Shinsaibashi, exactamente lo mismo. Tenjinbashi, también lo mismo. Es decir, hay un montón. En Osaka, de hecho, es que yo creo que casi toda Osaka es una zona comercial, casi, ¿no? Y luego lo que os decíamos, grandes almacenes, ¿no? Tenéis un montón de grandes almacenes
japoneses como por ejemplo Takashimaya, Daimaru, Isetan, Mitsukoshi, los Parco, ¿no? Seibu. Y luego bueno, centros comerciales también como más cercanos a veces a estaciones como Aeon, Lumine, Tobu o Tokyu, que son justamente nombres, Tobu y Tokyu, de empresas ferroviarias que tienen su propio centro comercial en los edificios pegados a las estaciones. De hecho, en la estación de tren normalmente siempre os vais a encontrar un gran centro comercial y en ese gran centro comercial en muchísimos casos os vais a encontrar un supermercado, normalmente en las plantas inferiores. Eso es. Con lo cual es que siempre podéis ir a ese supermercado que suelen ser bastante grandes en estos casos a, pues eso, comprar, mirar Kit Kat, a ver qué tienen, o mirar Curry, o mirar lo que queráis. Y luego otras tiendas que os recomendamos, aparte de las algunas ya mencionadas, pues Daiso, por ejemplo, tienda es una de 100 las yenes. Famosas tiendas de 100 yenes, exactamente. Exacto. Para comprar, pues eso, a veces muchos palillos o cuenquitos, cosas y que no sea exageradamente caro, ¿no? Te sale relativamente barato. Otra muy popular es la antigua Tokyu Hands, que ahora es solamente Hands. Exacto. Aquí tenemos mucha cosa de papelería, de manualidades, hay mucho tema de manualidades y luego también hay, bueno, pues de todo, ¿no? De temas de decoración y temas hasta de costura o de cocina. De hecho, aquí alguien que conozco justamente compró una máquina para hacer kakigori en casa. ¡Qué bueno! ¿No? La compró aquí, es decir, bueno, ese tipo de cosas. Loft también es una cadena de tiendas que tienen un montón también de artículos así del día a día, es parecida a Hans, más o menos. Muji, esta la conocemos quizá un poquito más porque se ha expandido fuera de Japón, quizás un poco el lugar donde encontrar más estética, esa estética supuestamente minimalista japonesa. Exacto. Pues lo vamos a ver aquí. Book Off está bien mencionarla, Book Off, porque además tiene como varias marcas, ¿no? Sí, no sé submarcas. No sé qué off, sí. ¿no? Aquí tienes productos de segunda mano, pero que pueden ser tanto DVDs, CDs, ¿no? Para el que todavía tenga lector de CDs, libros, manga, cosas así, ¿no? Entonces, de segunda mano, pero en buen estado. Yo aquí me he comprado algunos manga en japonés y la verdad es que es muy interesante. Y hablábamos de electrónica, todavía hemos mencionado Yodobashi Camera y Big Camera, pero por ejemplo también tienes Yamada Denki, que es otra gran cadena de grandes almacenes especializados en electrónica, y también Laox. Laox es la reina del tax free. De hecho, hay hordas y hordas de turistas, especialmente asiáticos, que van a Laox y los ves salir con unas bolsas enormes. Van uno al Laox del otro y van lleno de cosas. Y luego, pues no sé, Kidiland, por ejemplo, en Omotesando, muy cerquita de Harajuku, en Tokio, pues está lleno de cositas kawaii. O también los bajos de la estación de Tokio para este tipo de cosas. Tiendas de absolutamente todo. Yo qué sé, hemos dicho un montón de tiendas, ya hemos mencionado un montón. No sé, es que tenéis muchas más y toda esta información al final lo tenéis todo en la web, en los mapas de japonismo también. Así que bueno, echarle un vistazo ya sea a nuestro artículo de compras o al tag que tenemos también de compras, ¿no? Justamente para... Exacto, porque todos los artículos que publicamos que tienen que ver de alguna manera con temas de compras los ponemos con esta etiqueta compras en Japón para que os sea fácil encontrar todos los artículos relacionados. Exacto. Y bueno, si vais en Navidad, a los que ya no os queda poquito para iros a Japón, pues tenéis las Fukubukuro también, ¿no? Estas bolsas sorpresa de las que hemos hablado alguna vez. Diría que sí. Prácticamente todas las tiendas las ofrecen a principios de año, sobre todo. Exacto. Pero bueno, Luis, quizá lo dejamos aquí porque si no nos da tiempo para... Japonismo Mini. Bueno, estaba yo con ganas de hacer el Japonismo Mini para contar que acabamos de volver de Japón. Exacto, si nos seguís por redes sociales, que espero sobre que todo sí, en Instagram, pues habéis visto que hemos estado de viaje, hemos estado una semanita larga. De 9 días más o menos. Pero vamos, eso, un viaje express. Y no sé si queréis que hagamos un episodio especial del viaje o con lo que habéis visto ya es suficiente. Todas las stories de Instagram están guardadas de todas maneras por si alguno no se ha enterado y quiere ver qué hemos visto, qué hemos hecho y demás. Pero, hombre, ha sido un viaje, un itinerario un poco marciano. Sí, siempre lo decimos, muy marciano porque, bueno, había ciertas cosas que queríamos hacer sí o sí. Entonces ha sido un itinerario planificado para a poder ver estas cosas que queríamos hacer, que entendemos
que no necesariamente las va a hacer casi nadie de manera conjunta. Exacto, no en este orden y todo junto en un mismo viaje como lo hemos hecho nosotros. Pero pensad que hay un par de cosas especialmente que queríamos hacer en verano, nos fue imposible y de hecho ya os dijimos, ¿no? Cuando volvimos, justo nada, la semana de volver del viaje de verano, volvemos otra vez. Sí, compramos los vuelos, de hecho es que los compramos en ese momento. Compramos los vuelos y era, vamos... O sea, el objetivo del viaje es hacer esto que se nos ha quedado pendiente que queremos hacer. Y luego ya pues buscaremos algunas otras cositas alrededor, ¿no? Pero teníamos muy claro que había ciertos lugares que queríamos ya visitar sí o sí porque se nos habían quedado pendientes desde hacía mucho tiempo. Entonces es verdad que ha sido un itinerario pues un poco extraño. Pero si queréis, decidnos, dejadnos comentarios, ya sea en Spotify, ya sea en iVoox, ya sea en Discord, nuestro Discord, pues nos decís, oye, pues cuéntanoslo de todas maneras porque nos interesa saber cuál ha sido vuestra experiencia, cómo lo habéis encajado, qué pase de trenes habéis usado, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, además podríamos, bueno, a lo mejor hacer algún itinerario para la web, pero un poco más pensando en un itinerario que sea realista para el viajero normal. Mira, no realista nosotros. Porque lo hemos hecho. Sí, pero el viajero normal. Nosotros no somos viajeros normales. Nosotros somos anormales. Anormales. Exactamente. ¿Qué más quieres contar en este japonismo mini? Que se me va la tos, Que se te va la tos. ¿Qué te ha pasado ahí de golpe? Mal porque iba a hablar de trenes y me he emocionado. A ver, ¿de qué quieres hablar? No, porque es una curiosidad que sale a bolsa Tokio Metro, ¿no? La empresa que gestiona varias de las líneas de metro de Tokio, que dices... ¿Y que van a regalar una bolsa a cada uno que entre en el metro? Mira qué eres. No, pues sí, sale a bolsa y fíjate, decían que iba a ser una de las grandes salidas a bolsa de los últimos, no sé si 20 años, decían, una barbaridad. Una empresa potente, claro. Sí, pero resulta que los inversores no tienen muy claro, ¿no? Si además de llevar pasajeros, si el resto de esos negocios verticales funcionan, porque por ejemplo JR o muchas otras empresas de tren, ¿no? Pues Tokyu, Tobu, Kintetsu y demás, sí que han hecho muchos desarrollos de centros comerciales, que justo lo hablábamos y encaja muy bien, ¿no? Pero Tokio Metro, por ejemplo, no tanto. Parece que se centra demasiado exclusivamente en la parte de viajeros, ¿no? Y entonces, claro, para interesar al inversor, ¿no? Ese futuro de crecimiento, dices, si la empresa va más o menos bien, pero entre que la población baja, que las cifras a veces de pasajeros en todas las líneas de tren pues van bajando, pues no sé si me estás convenciendo de invertir aquí, ¿no? Es curioso. Bueno, veremos qué pasa. Y oye, he leído algo de planes que hay para que el Shinkansen funcione sin conductor. Efectivamente, otro motivo, ¿no? Otro efecto de esta bajada de población y de la falta de mano de obra cualificada. En principio es JR East la que se está poniendo las pilas con esto y quieren tener un Shinkansen sin conductor para mediados de 2030. Van a comenzar. Ya. Sí, van a comenzar en 2028 en la línea Yoetsu Shinkansen, que es la que conecta Tokio y Niigata, y en el tramo entre Nagaoka y Niigata, es decir, un tramo relativamente cortito, van a poner un tren que se conduzca de forma automatizada, pero con un conductor en cabina. Por si acaso. Por si acaso. Entonces, esto es como una primera versión de la automatización. Luego, la idea es que en 2030, ya, cuando esto se implante, el tren vaya con tripulación a bordo, ¿no? Pues el revisor y esto, pero sin conductor y sin nadie en cabina. Hostia, ¿vale? Qué miedo, ¿no? Y en 2029 van a empezar a probar trenes en la línea que circulen sin pasajeros, eso sí, no en toda la línea, sino en tramos. ¿Pruebas? Exacto, en pruebas que vayan sin tripulación y sin conductor. Madre mía. O sea, sin absolutamente nadie. Exactamente. Nadie encargado. Nadie encargado a bordo en del el tren. tren. Me parece un poco fuerte. Exacto. Luego quieren extender esto a la línea Hokuriku, la que va hasta Nagano, Kanazawa, Suruga, y luego a la línea Tohoku también. Lo que pasa que para las líneas Tohoku y Hokuriku no hay fechas, ¿no? Entonces veremos cómo funcionan estos planes. A ver, técnicamente los sistemas que llevan estos trenes de el ATO y demás, ¿no? Ya permitirían este tipo de funcionamiento sin mucho problema. El problema principal es que, claro, se circula a altísimas velocidades y en caso de que pase algo, la cuestión está en saber si un ordenador va a reaccionar, ¿no? O va a tener esa capacidad de tantos inputs a la vez como el cerebro humano, ¿no? Que aunque sea más lento que un ordenador. Adaptarse. Exacto, ¿no? adaptarse a las cosas. Entonces veremos. Y bueno, a mí me preocupa sin tripulación.
O sea, imagínate, pasa algo, hay un terremoto, ese tren se para y está la gente ahí dentro y no hay absolutamente nadie que gestione un poco esa situación. Exactamente, esto Me es parece un poco complicado. heavy, Y también sinceramente. me parece curioso por el tema del revisor, porque hay veces que la gente se sube a los coches sin reserva y el Mm, revisor precisamente pues tiene que comprobar, oye, ¿tienes un exacto, JR Pass? Sí, ¿no? O tienes un billete sin reserva, exacto. ¿no? Porque los de con reserva puedes decir, vale, pues se han subido, se han ocupado los asientos, ya Ya está, ¿no? está. Pero dices, no, no sé, esto no sé si lo termino de ver claro. Sé que Japón tiene un problema, ¿no? Y están Problema intentando muy grave. buscar soluciones que bueno, soluciones tecnológicas, aunque podrías decir, a lo mejor podemos intentar mejorar la conciliación, poder intentar fomentar la Eso es muy natalidad, complicado, eso es muy la complicado. inmigración cualificada, pero claro, todo esto son soluciones, incluso aunque se tomen medidas, A son largo soluciones, exacto, a plazo. largo plazo y no me consta que se estén tomando, además, No, ¿no? ese Con es lo el cual problema. dices, vamos mal. Y bueno, ya que hablábamos de trenes, pues sí que me gustaría comentar que en las últimas semanas hemos puesto mucho contenido de trenes en japonismo de manera silenciosa. Sí, 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 tenéis artículos específicos. Bueno, hemos mejorado muchísimo los artículos de cómo ir desde Narita a Tokio, Tokio y otros lugares, de desde Haneda a Tokio Haneda a Tokio y otros lugares, y también desde el aeropuerto de Kansai a Osaka y otros lugares, y ¿vale? Kioto. Exacto, tenéis muchísima información ahí, están rehechos y están niqueladísimos, Y además hemos perfectos, añadido a los artículos, por un lado, del Narita Express, del con Narita mucho detalle, Express. ¿no? Tanto un poquito de historia para el que tenga un poco de curiosidad, ¿no? Cómo es viajar a bordo, los espacios para maletas, etcétera. Hemos hecho otro artículo del Keisei Skyliner, que es como el competidor del Narita Express. Eso en cuanto al aeropuerto de Narita. En cuanto al aeropuerto de Haneda, hemos hecho un artículo nuevo sobre el monorraíl de Tokio, explicando un montón de detalles y los horarios y los tipos de servicios y demás. Y en el caso de Kansai hemos hecho un artículo del Haruka de JR y por otro lado del Rapid, que es el tren de Nankai, que es como el competidor, por así decirlo, del Haruka. Y además hemos hecho un artículo hablando de las normas actuales para equipajes grandes en el Shinkansen, que no afecta a todas las líneas de Shinkansen, sino solamente a 3. Y de paso, pues hemos hablado de de qué ocurre, de cuál es la situación si viajas con equipaje grande en otros trenes, por ejemplo, Limited Express, en trenes regionales, en trenes de cercanías como la línea Yamanote o en trenes de metro. Y hemos puesto Entonces, fotos de esos espacios para maletas que hay, para exacto. que también os hagáis una idea visual de qué tipo de maletas podéis llevar y dónde, incluso aunque no haya esa limitación o esa obligación de reservar espacio que hay en estas líneas de Shinkansen. Con lo cual, si os vais a mover por Japón con maletas grandes, Leeros este artículo. echad un vistazo a este artículo. Y ya que estamos aquí haciendo un poco promoción de últimos contenidos un poco diferentes, no tanto de destinos, sino de este otro tipo de cosas, también hemos publicado un artículo sobre un pase muy interesante, que es el Kansai Hiroshima Area Pass, que cubre toda la región de Kansai hasta la isla de Miyajima, pues hasta incluye el Buah, ferry este hasta pase es súper Miyajima. interesante. Entonces, muy interesante para aquellos que vais a estar en Kioto y queréis ir hasta Miyajima porque os cubre todo ese trayecto y os cubre muchas excursiones. De hecho, es muy amplio porque cubre excursiones como Kinosaki Onsen, por ejemplo, también desde Kioto, parte a Kumano Kodo, me refiero, Está muy bien. está súper bien, así que echarle también un vistazo. Y bueno, vámonos a los comentarios, Laura, que seguimos aquí. Pues bueno, hay un montón de comentarios sobre el episodio de los sellos, ¿no? Sí. El coleccionar sellos de goma. Yo, de hecho, en Discord un día me puse a contar, porque ya sabéis que dijimos en ese episodio que queríamos empezar la colección de los sellos de los castillos, de los 100 mejores castillos. Y entonces me puse a contar y dije en Discord que ya habíamos estado en 36 de esos 100 castillos. Nos quedan unos cuantos todavía. Nos quedan muchos todavía, pero hemos estado en 36, que son un montón, que digo, madre mía, toca repetir mucho. Tomar que repetir mucho porque básicamente vamos a hacer uno o dos como mucho en este. Claro. Entonces, Coque... Hemos hecho uno o dos. Exacto, hemos hecho uno o dos. Coque nos dijo por Discord, dice, escuchándoos, pensaba que podéis ir pasando el libro de sellos de castillos al japonista de turno, que vaya alguno que no os apetezca repetir y os consiga el sello.
con todos los que somos y con todos los que se están yendo para Japón. En 6 meses tenéis los 36 castillos y así os podéis dedicar a otros nuevos. No me parece mala idea. Pues me parece una idea estupenda y esto habrá que empezar a organizarlo porque yo no me veo repitiendo los 36 castillos. Yo es que, Laura, igual que hemos hecho este último viaje con un itinerario un poco raro para rellenar cosas que nos faltaban. Te estoy viendo. Pues sí, Laura, porque yo estaba planteando uno hace tiempo. Sí, pues yo quiero hacer un itinerario de castillos. Además, fíjate que los japonistas son estrictos porque Olga, de hecho, dice, pues claro que os pediremos la foto de esos sellos de los castillos, pero si somos unos pidones, dice. Luego Anamir también dice que ya tiene la libreta lista, solo les falta ir y estar atentos, ¿no? Encontrar los sellos y que evidentemente quieren las fotos de los sellos de castillos y nos pregunta si el librito este de los sellos de castillos se puede comprar en cualquier castillo. Normalmente sí, aunque hay algunos castillos un poco más chiquititos que no tienen disponibilidad, pero se venden también en muchísimas librerías. En librerías grandes. Exacto. Están un Kinokuniya, todas. por ejemplo, de estas que además lo encuentras en estos centros comerciales que mencionábamos, ¿no? Que están pegados a las estaciones. Ahí los vais a encontrar estos libros para hacer la colección. De hecho, Isa comentaba que justamente compró el libro de los 100 castillos en su último viaje, que ya tiene 3 sellitos en su libro, ¿no? Y es gracioso porque contaba la anécdota que cuando fue a comprar, la chica de la tienda le insistía para que comprara el de 25 castillos. Claro, mucho más limitadito, que dices, esto es más fácil de hacer. Entonces la chica decía, pero turista San, que las dos sabemos que no vas a completar esta colección, coge al menos el de 25, que quizá, ¿no? Entonces, bueno, bastante ahí divertido. Luego en Spotify, por ejemplo, también sobre sellos de goma, Barricak decía que quise aprovechar los viajes en tren para ir haciendo su diario del viaje, ¿no? Lo que comentábamos con nuestras libretas, por ejemplo, las que tenemos con nuestros diseños. Dice, pero terminé aplicando lo de donde fueres, haz lo que vieres. Y dice, iba dormida dando cabezazos en los trenes. Bueno, como buena japonesa o japonés. Exactamente. Ahí, tal cual, ¿no? Hay que hacer lo que se ve. Y mira, luego también tenemos a Patricia Herrero, en el episodio de Todo sobre Okinawa. Que ya tiene su tiempecillo. Un tiempo, que decía que no conocía casi nada de Okinawa y que le parece que va a ser un must para su viaje, que quizás un contrapunto perfecto a la caña que le van a meter un poco al resto o que se van a meter a ellos mismos, ¿no? Porque en Okinawa se van a relajar un poquito más. Pues puede ser. Y creo que sí, más o menos. ¿Comentarios? Sí. Pues nos vamos a la palabra, aunque bueno, hemos dicho antes la del irashaimase, os la hemos dicho, pero ya que estamos hablando de compras, ¿qué tal si aprendemos cómo se dice eso, ¿no? Compras en japonés. Pues la palabra es kaimono. ¿Kaimono no es como leería un inglés kimono? Kaimono. Kaimono. I want a kaimono. No. Kaimono, de hecho, el kai viene del verbo kau, kaimas, que significa comprar. Es el verbo. Y mono, realmente... Sí, que es el mismo mono de kimono. Es el mismo mono de kimono, porque básicamente... O de tabemono. Es también... es que es el mismo... No mi mono. Madre mía, no me deja hablar. Es la misma... el mismo estilo. Siempre un verbo... sin la forma más y el semono detrás. El mono significa cosa, pero cosa de objeto, cosa tangible, ¿qué? Cosa, ¿vale? Entonces, claro, cosa que compras, ¿no? Pues las compras. Tú has dicho kimono, el ki es de llevar, puesto, cosa que llevas, viste. Que es puesta, ¿no? Que vistes. Eso es el kimono. Has dicho nomimono, nomi vende de beber, cosa que bebes o de bebida. Tabemono has dicho, ¿no? Tabe viene de comer, pues cosa de comer o cosa que comes, ¿no? Pues comida. Es exactamente lo mismo. Así que kaimono es compras. Así que a disfrutar todos de las kaimonos en Japón. Exacto, y si lo disfrutáis con un kaimono puesto, pues estupendo. ¡Mátane!